Ganando 19 a la hora ahorita no cubre suficiente la renta. Ricardo vive con su hermana y dos sobrinos en Phoenix y entre los dos adultos apenas si pueden pagar el alquiler. Carlos, quien vive solo en su apartamento en Los Ángeles, dice ya no podrá solventar el costo de la renta. Pagaba 1,050, pero ahora quieren que les pague 2,100. Los precios de alquiler son tan altos en todo el país que, según un estudio de Zillow, un trabajador de tiempo completo que gane el salario mínimo nacional de poco más de $7 necesita 4 trabajos o 3 compañeros de cuarto que ganen la misma cantidad para pagar un apartamento típico de 2 habitaciones, gastando un máximo del 30% de su sueldo en la renta. Según esta economista de Zillow, ellos analizaron cómo los trabajadores con salario mínimo pueden pagar la renta en las 50 ciudades más grandes del país. Descubrieron que la asequibilidad del alquiler es un gran desafío en general y que hay regiones más impactadas que otras. Lo que nos encontramos en Los Ángeles es que la gente está pagando más del 50% de sus ingresos en la renta. Y eso ha causado mucho desalojo en Los Ángeles. De acuerdo con Zillow, la oferta y la demanda son el principal impulsor del aumento de los costos de la vivienda y la solución sería la construcción de más viviendas especialmente asequibles. Mientras, para evitar quedarse sin hogar, algunos están contemplando opciones. Tendría que conseguirme otro trabajo aparte para poder, y ya no vivir, sino sobrevivir. Números con Santiago Niño Becerra. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? Y todos. Hoy los números nos resuelven multitud de análisis, tertulias, discusiones y demás, el tema de la vivienda, los alquileres, si lo topamos, que si sí, que si no. Un dato, en los últimos 10 años los alquileres han subido un 51,4% y la renta es un 3,4%. No hay más preguntas, señoría. Lo puedes explicar tú, Santiago? Pero yo creo que con esto, ¿no? Ya está. Bueno, solamente la realidad pura y dura es así. Esta es la media de España, porque por ejemplo en Málaga y tal han subido muchísimo más. Pero la media de España es esto, es la que tú has comentado. En los últimos 10 años. Simplemente apuntar, por si alguien se sorprende, que claro, que en estos 10 años los salarios ha habido momentos en que han subido un poquito, hablo de poder adquisitivo, sí. Luego se han estancado, luego han bajado y en los últimos 2 años pues han bajado mucho. Porque es posible que alguien se sorprendiera que en 10 años solamente han subido el 2,9%, ¿no? O sea, es la media de estos años. Entonces, claro, otra vez, Carlas, volvemos a, no sé cuántas veces lo hemos dicho, nos encontramos en el sistema capitalista, oferta y demanda, ausencia de vivienda pública en alquiler, demanda creciente, demanda turística, jóvenes que no pueden acceder a la propiedad, tienen que acceder al alquiler, más demanda. Entonces esto tiene muy malas soluciones. Pero esta bifurcación de precios del alquiler por un lado, por ejemplo, y salarios por otro, ¿la lejanía puede ser infinita? ¿O cuánto puede sostener el propio sistema capitalista con esta diferencia? O sea, sí, el sistema capitalista en cosas como esta... Sí, en cosas como esta el sistema capitalista es salvaje y a la vez muy claro. El precio seguirá subiendo mientras haya alguien que esté dispuesto a pagarlo. Claro. Entonces, mientras haya alguien que esté dispuesto a pagarlo, o pueda pagarlo, o robe para pagarlo, si no le pillan, no le han pillado. El precio seguirá subiendo. A no ser, evidentemente, que haya una actuación pública, me da igual que sea estatal, municipal, esto me da lo mismo, que diga, no, vamos a... Entonces yo simplemente hago a toro pasado, ahora ya se puede hablar de las campañas electorales, no sé, haced memoria en estos mítines, en estas comparecencias de los políticos, del color me da exactamente igual, se ha hablado del problema de la vivienda.
Sí, se ha Pues, hablado, se ha hablado, Santiago. Se ha hablado y además, poco. Se ha hablado Muy poco. y se han manifestado las dos cosas. Esa ortodoxia capitalista que tú dices, y yo le he oído a algunos candidatos y candidatas decir, bueno, es el mercado amigo, poco más o menos, y he oído también del otro lado ideas que pueden ser mejores o peores, pero ideas para intentar combatir este problema, que por cierto, yo creo que también le falta otro dato de contexto, Santiago, y es que estamos hablando de un incremento brutal en la última década, pero es que hace una década la vivienda ya estaba disparada. Es decir, claro. No hemos crecido desde el sótano, hemos crecido desde la cuarta planta, ¿no? Sí. O sea, aquí hay dos momentos que son claves en la historia esta. Tres momentos en la historia esta que han sido claves del disparo del precio de la vivienda. Uno, la ley Boyer del año 85, cuando empiezan a liberalizarse los alquileres, y eso fuerza, entre comillas, porque a nadie lo obligaron, pero fuerza hacia la vivienda en propiedad. En segundo lugar, el fin de aquellas VPO, de las viviendas de protección oficial, que en vez de tener una vida perpetua, tenían un vencimiento a 10, 20, 30 años. Es decir, a los 10, 20, 30 años la vivienda dejaba de ser protección oficial y el ente oportuno podía vendérsela. Recordad aquellos dos problemas que hubieron en Madrid, con la venta de unos bloques a un fondo de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego el tercer elemento que ha tensionado enormemente y que sigue tensionando el mundo de la vivienda es la vivienda turística. Entonces, yo vuelvo a insistir, si no hay por detrás una voluntad pública, estatal o que sea, ¿no? Mejor que sea estatal, claro, de compensar estas leyes del mercado, mal asunto. Santiago, hablas de la vivienda turística como un elemento de tensión, pero aquí, por ejemplo, en Madrid hay otro paso más allá de la vivienda turística, y es la entrada de ciudadanos de otros países con mucho capital que están comprando viviendas de lujos en barrios muy reseñables de Madrid. Mexicanos, venezolanos, colombianos, que vienen aquí para hacer esas grandes inversiones, con lo cual es el florecimiento de las inmobiliarias de lujo que están subiendo los precios atómicamente en barrios en los que los precios ya eran absolutamente exorbitados. Sí, lo que pasa es que tiene razón, pero lo que pasa es que este es un mundo que es un mundo extraño para el 99% de la población. Es decir, que haya en un barrio que ya de por sí es muy caro una promoción de vivienda y que cada vivienda cueste 5 millones de euros, pues bueno, es decir, la media del barrio, me lo invento, son 800.000 euros o 900.000, y hay una promoción de 5 millones o más. Esto tiene un problema relativo para el joven que se quiere emancipar, la clase media, tiene un problema relativo. O sea, influye evidentemente, sobre todo si se transforman viviendas. Pero dejando al margen esto, que evidentemente tiene su peso, yo me centro más en el otro. O sea, y en zonas hipertensionadas que ya lo están, o por ejemplo Baleares. En Baleares, en la lista esta que tú has comentado, Carlas, si no recuerdo mal, en Baleares la vivienda ha subido el 97%. El precio. Un 97,9 en 10 años. Bueno, pues eso, casi un 98%. Entonces, claro, es que esto... Insoportable. O sea, está fuera de órbita, o sea, es que, o hay una es decir, lo diré más claro, o hay una voluntad de actuar para frenar esto, vamos, esto va a ser una parte de esa voluntad, se podrá estar de acuerdo o no, está en la nueva ley de vivienda, que va a quedar como un brindis al sol, porque varias autonomías han cambiado de manos en las elecciones del domingo y gobiernos del Partido Popular ya han anunciado que no van a aplicar eso. Va a quedar prácticamente circunscrito a Cataluña y creo que a Pamplona, lo del tope de alquileres. Que se podrá estar de acuerdo o no, pero es en fin, intentaba meter mano en este desbarajuste sideral, ¿no? Pero bueno. Santiago, se habla siempre de una solución a través de la vivienda pública y de la intervención del Estado. Pero ¿quién da solución a las clases medias de esas ciudades tan tensionadas que ni por los sueldos que están ganando pueden pagar esos alquileres, ni tampoco entrarían
en la posibilidad de poder acceder a esas ayudas o a esas viviendas de protección oficial. Sí. A ver, claro, los países de Europa donde este problema está bastante resuelto, son países que pusieron políticas en marcha desde poco después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, claro, llevan pues casi medio siglo, ¿no?, poniendo en marcha estas políticas. Claro, en España había algo, se desmontó y ahora, como apuntas, el tema, no solamente estamos hablando de las clases más bajas, sino estamos hablando de una clase media, ¿no? Entonces, esto, siento decirlo, pero esto tiene una muy mala solución. Es decir, o se va por el camino del medio con el sable. Es decir, se ponen en marcha medidas, bueno, evidentemente la inversión que haga falta, pero la inversión que haga falta, y a la vez medidas claramente rompedoras para frenar el precio de los alquileres, incluso con impuestos a viviendas vacías, forzar la salida de viviendas al mercado, es decir, un sistema casi soviético. O esto tiene muy mal. De todas maneras es un mercado peculiar, Santiago, porque quiero decir, en los últimos 30 años, pues un coche, digamos, en términos reales, te cuesta lo mismo que un coche que eran 4 ruedas y un volante hace 30 años, o incluso menos en términos relativos, ¿no? Con pesetas, con euros constantes, habría que decir. Pero claro, este mercado está desaforado, o sea, está en manos, de verdad, yo creo que está en manos, no sé de quién, pero... Sí, claro, pero es que esto Isaías, y voy a poner un ejemplo, esto tiene que ver con la productividad. Si no recuerdo mal, era en el año, a principios de los 90, a Volkswagen tenía que emplear 30 horas en fabricar un Golf. Si no recuerdo mal, ahora fabrica un Golf en 6 horas. Entonces, claro, ¿qué ha sucedido? La productividad se ha disparado en el ensamblaje, en la construcción de automóviles. No me digas pero que, aquí hablamos de algo que ya un producido. 50% es la productividad de los albañiles españoles, Santiago. No, hay otra cosa. Hay gente que compra una casa que es una mierda, le mete 4 manos de pintura y la vende por el triple. No, claro. Y aquí estamos hablando de alquiler de algo ya producido. Que va, si en la construcción hubiese habido un sistema semejante al automóvil y a la vez, cuidado, y a la vez hubiese habido la competencia que hay en el automóvil, la vivienda hoy no tendría el precio que tiene. Bueno, en fin, Santiago Nuño Becerra, hasta la próxima semana, Muy amigo. bien, seguiremos. Estamos para desanimarnos, ¿eh? $638.771 de euros. Hombre, una habitación, 200.000. Una habitación. 235.000, una habitación. 213.000, una habitación. 300.000, una habitación. 800.000, un piso de 2 habitaciones. 665.000 pisos de 3 habitaciones. Sobre la mesa. La deuda mundial ha alcanzado la cifra histórica de 305 billones. Buenas tardes, Economía Futura Televisión. A continuación os pondremos la entrevista de Santiago Niño Becerra como tema principal, la vivienda. Pero antes voy a hacer un resumen de consideración importante sobre mi experiencia y la vivienda y datos informativos sobre cómo está la vivienda actualmente en España en el año presente. Voy a destacarlo con varios puntos concretos. Mirar, tenemos que tener en cuenta, sobre todo la gente joven que me escucha, que no tiene la experiencia ni ha vivido los años suficientes para entenderlo, pero la gente del baby boom sí que lo va a entender. En 1990 mucha gente compró una vivienda de 2 habitaciones en precios de 100.000 euros en muchas ciudades de España. Sí, 100.000 euros. Personas que están terminando de pagar la vivienda, pero que los jóvenes no tienen la misma oportunidad que han tenido ellos por la gran emisión de dinero de parte de los bancos centrales. Esos mismos pisos valen hoy 200,
250.000, 230.000, y hablamos de ciudades no tan grandes y no tan importantes. En Madrid ya hablamos de 300.000 euros, 300 y pico mil. Esas personas ya han terminado de pagar una vivienda, pero sin embargo un joven hoy con 30 años sigue sin emanciparse y sigue sin poder hacerlo, ni siquiera la posibilidad de ahorrar para un futuro, comprar una vivienda. Sigo repitiendo desde este canal que la culpa la tienen los bancos centrales porque no dejan de imprimir dinero. Cuanto más dinero imprimen, menos posibilidades va a tener la gente joven de comprar una vivienda. Porque el dinero va a las bolsas y va a los que más tienen. Los que más tienen invierten a muy largo plazo, porque el dinero quema. Pero lo que quiero decir, por otro lado, la cantidad de jóvenes en España no era la misma que hace 30 años con el baby boom. No es la misma hoy en día. Y por eso muchas universidades van a sufrir la falta de jóvenes, cosa que va a afectar también al tema de los alquileres. Erasmus, etcétera, etcétera, ¿no? El mundo va a cambiar y muy pronto. Pero es cierto que quien tenga 4 hijos lo tiene muy jodido. O tiene mucho dinero, o para que los 4 se emancipen, no sé cómo lo van a hacer. Mejor tener uno que no tener 4. Porque el que tenga 4 hijos, y como se tengan que emancipar todos, al menos en España lo tiene muy jodido. O que tenga mucho dinero la familia. Pero tiene que tener mucha pasta, ¿eh? Porque tiene que pagar una entrada buena. Y los precios están caros, ¿eh? Por eso digo que la gente que está contenta porque cree que su vivienda vale mucho, cuando sus hijos te tengan que emancipar, que la mayoría ahora tienen 15 a 20 años, me lo cuentan. Mirar, la vivienda es una inversión, porque así lo ha querido el sistema capitalista, como podía haber sido el agua potable. Pero eso de momento no lo han hecho. De momento el agua potable no es una inversión. De momento, al nivel que lo es la vivienda. Me refiero que si alguien duerme en la calle, al capitalismo le importa una mierda. Aunque en un futuro no se descarta, ya que en una vivienda es un bien muy necesario. Aunque en Estados Unidos muchos duermen en la calle. Y el sistema capitalista poco hace por ellos, salvo darles trabajos mal pagados. Las deudas estudiantiles inmensas. Tengo que decir algo al respecto sobre el sistema capitalista, y es que muchos de los que han adquirido riquezas en el presente año y en estos años atrás deberían de darse cuenta que las antiguas generaciones probablemente fueron a Estados Unidos con una mano delante y otra detrás. Y con esto me refiero a que deberían de mirar hoy en día las oportunidades que tienen aquellos que tenían su misma edad hoy en día. Trabajar como autónomo con un portátil e irse a vivir a Tailandia. Ese es el futuro que tienen los jóvenes europeos. Ese es el camino que deja a muchos jóvenes el capitalismo hoy en día. Y no digo que esté mal, pero vamos a ver, desplazamiento de masas de unos ciudadanos con riqueza a unos países y otros irse a donde puedan pagar sus estudios o una renta accesible. Como cuando hablan en la entrevista que a continuación os voy a poner, Santiago Niño Becerra, sobre cómo ricos mexicanos compran viviendas en España de 400.000 euros, invirtiendo a muy largo plazo. Mientras los jóvenes españoles se tienen que ir a trabajar a Letonia, Lituania, con un portátil. Y no lo juzgo, solo señalo una realidad. Porque el sistema capitalista muta, está mutando continuamente. Eso sí, nunca muta favoreciendo al que tiene que estar abajo. Siempre muta hacia arriba. Los que más tienen cada vez tienen más, ¿no? Es curioso esto del capitalismo, ¿eh? Siempre dicen que sacan a la gente de la pobreza, pero de esa manera, ¿no? De esa manera.
Pero por otro lado vemos como algunas autonomías, como Asturias en España, envejecen muy rápidamente, porque sus jóvenes emigran sin posibilidades y ya no hacia Madrid o Barcelona, sino hacia lo que estábamos diciendo, Letonia, Oriente, incluso Tailandia. Puedo enseñar la triste realidad de España en un mapa actual sobre viviendas disponibles y podréis juzgar vosotros mismos. A continuación os lo voy a enseñar para que lo veáis. Y lo digo sobre todo para aquellos que tienen hijos ahora entre 18 y 20 años, para que vean el panorama que van a tener sus hijos cuando tengan 25 o 30 años. Porque esto no se resuelve en 5 y 2 años, ni en 20 ni en 15 años. Esto va a tardar, y los políticos poco pueden hacer. 9.000 desde 2 habitaciones, 900.000 un chalet, pero 1 millón de euros. 350.000 en un barrio con una calle de mucho tránsito. 350.000, 2 habitaciones. 700.000, 3 habitaciones. 444.000, 2 habitaciones. 549.000, 638.000, 770, 1 millón de euros. Hombre, una habitación, 200.000, una habitación. 235.000, una habitación. 213.000, una habitación. 300.000, una habitación. 800.000, un piso de 2 habitaciones. 665.000 pisos de 3 habitaciones. Ojo, 1 millón de euros, un piso de 3 habitaciones en Madrid. 1 millón de euros. ¿Pero qué salarios tienen la gente en Madrid? Madre mía. Bueno, aquí aparece una casita, 182.000, una habitación, de milagro, pero ya vemos qué tipo de construcción. 400.000 euros una habitación, 1 millón de euros 3 habitaciones, 285.000 euros en Buenavista, 300.000 una habitación prácticamente. Pero es que no encontramos casi nada. En Cañaveral, una zona que está de moda, 283.000, 2 habitaciones. 400.000, un chalet de 3 habitaciones en Cañaveral, en centro de Madrid. Una habitación, 450.000. Una habitación, 300.000. Un pisito humilde, muy humilde, que lo podéis ver, 180.000, 190.000 prácticamente una habitación. Una habitación, 400.000. 3 habitaciones, 400.000, 1 millón de euros, 2 millones de euros, 280.000. Podía ser una habitación en Corralejos, Campo de Naciones, 300.000, una habitación. 347.000, 2 habitaciones. 700.000, 2 habitaciones. Yo no sé, es que yo me estoy perdiendo una fiesta. Vamos a ver, podemos ver. Pues vamos a ir, por ejemplo, vamos a irnos al Esta Radio de Madrid. Pongamos el listado. Esta Radio de Madrid, 440.000, 400.000, 500.000, prácticamente lo mismo, ¿no? Vamos a irnos a Parla, que es un Esta Radio de Madrid. Móstoles, vamos a dibujar la zona, Fuenlabrada y Getafe. Y vamos a darle al listado, que está a 20 minutos, a 30 minutos de Madrid, bueno, 15, 20 minutos, 200.000, una habitación 150.000, una habitación de residencia en Fuenlabrada, que es lo más barato que hay, 140.000, 600.000, 4 habitaciones, 2 habitaciones, 320.000, 350.000, 400.000, 2 habitaciones. Móstoles, vemos aquí una un poco más barata, pero 2 habitaciones, 220.000, una habitación 160.000, un chalet 500.000, una habitación 190.000. Estamos hablando de Getafe, una habitación 190.000.
Centro de Fuenlabrada 150.000 una habitación en Getafe 200.000, una habitación 200.000, 2 habitaciones 300.000 en Leganés. Getafe, 2 habitaciones 370.000, 3 habitaciones casi 400.000 en Leganés. Arroyomolinos, un chalet, pero 500.000 en Arroyomolinos, que está a 40 minutos de Madrid. Luego, en un pueblo, Humanes, ya vemos alguno de 190.000, pero está muy lejos de Madrid. 300.000, 2 habitaciones en Getafe. Getafe, 300 y pico mil, 2 habitaciones, que hablamos de Getafe, que está lejos de Madrid. Y luego vemos que hay poca oferta. Una habitación en Móstoles, una habitación, 195.000. Y podíamos seguir así, ¿no? 350.000, 2 habitaciones en Alcorcón. Bueno, vosotros podéis juzgar los precios. Eso es lo que hay. Más que nada por lo que voy a explicar a continuación. Por otro lado, antes debo explicar por qué las viviendas en España están tan caras. Y es simplemente de que falta oferta. ¿Y por qué falta oferta? Veámoslo a continuación. España, en el año 2000, sobre los años 2000, la gente se endeudaba con muchas hipotecas sobrevaloradas. Y la productividad de España no era capaz de absorber para que dichas personas devolvieran esas deudas. Los bancos se enriquecieron, prestando incluso a personas que sabían que no iban a poder devolver las deudas, porque España estaba creciendo a base de deuda y algún día explosionaría. Los de los bancos no creo que sean tontos a la hora de prestar dinero, pero no con dinero, sino vendiendo viviendas muy caras por encima del precio real, en los años entre el 2000 y 2006, donde explotó la burbuja. Bien, pues en ese momento España tenía una deuda privada brutal. España había quebrado. Lo decían personas preparadas internacionalmente sobre la economía mundial, por decirlo así. Fue entonces cuando salió Mario Draghi, pero no solo fue España, fue Grecia, muchos países de Europa, donde explotó también en Estados Unidos con Lehman Brothers, las burbujas inmobiliarias de créditos basura, por decirlo así, ¿no? Muchos se enriquecieron vendiendo viviendas, traspasando sus deudas a personas muy humildes que luego no podían pagar esas deudas. Es decir, el sistema se aprovechó de toda la basura y la burocracia de la especulación. Cuando estalló la burbuja, ¿qué pasó? Pues mirad, os lo explico. La deuda privada de en España, que era enorme por las familias que se habían endeudado, con dinero que se tenía que prometer devolver, era inmensa. Donde los países europeos, entre ellos España, debería salir al rescate de las deudas privadas. Los estados creando dinero con deuda pública, como pasó en los años 40 después de la Gran Depresión en Estados Unidos, que es como se salió, con deuda pública. Traspasando la deuda privada a la deuda pública. Entonces, es lo que ha hecho ni más ni menos la mayoría de los países para devolver dichas deudas privadas. ¿Y esto cómo se hace? Pues creando carreteras con inversión pública para que la gente pague sus deudas privadas, endeudando a las futuras generaciones, quitando los ahorros de toda la gente en efectivo. Así es como traspasando la deuda privada a deuda pública, que la pagamos todos, el que se ha endeudado y el que no. Es así. Por eso es un sistema de borregos prácticamente, que beneficia a los que ellos quieren y cuando quieren. Estancamiento de los salarios. Eso es lo que ha pasado durante todos estos años, desde el 2008. Para pagar las deudas privadas, traspasando la deuda pública con un estancamiento de salarios a todo el mundo, a todo el sector público, pero también al privado, durante más de 15 años. Y lo hemos visto en gráficos, cómo ha habido estancamiento en Europa de los salarios, mientras en Estados Unidos crecía por el poder del dólar. Y es que Europa trabajaba para pagar deudas, y la pandemia aceleró dicho proceso, donde quisieron hacer crecer
el precio de la vivienda para que los endeudados, esto es importante, recuperaran su dinero en este sistema capitalista, donde invertir requiere de como la inflación o la deflación. Es decir, que los precios sigan siempre subiendo. Aunque no haya productividad. Para eso pararon la economía e inyectaron millones de dinero con un cisne negro. Pero la vivienda subió después de la pandemia un 30 o un 40%. ¡Qué casualidad! Y la gente sin trabajar, pero la vivienda sube. ¡Qué casualidad! ¿Y esto es un sistema justo? No, hombre, no. Tras la presidencia de los demócratas, con una inmensa impresión de dinero subiendo la inflación que ahora tenemos. Que no le echen la culpa a la guerra y a otras cosas. ¿Qué puede pasar en el futuro? Se deberían monetizar las viviendas cuando muchos se jubilen. Y los alquileres bajarán porque muchos jubilados irán a vivir a otros países menos estresados. Todo el mundo querrá poner en alquiler su vivienda para vivir una jubilación más digna, ¿no? Pero el sistema capitalista seguirá creando dinero para que la vivienda no baje. Desde nuestro punto de vista, vendrá mucha gente, mucha inmigración a Europa y a países con alto envejecimiento y fallecimientos. Países que tienen alta población joven sin ningún futuro. O que tienen dinero y estos países abrirán las puertas para que compren viviendas con visa por aquí, visa por allá, pero que gasten su dinero para que el capitalismo siga funcionando. Y mantener una inflación moderada. Y es que las deudas se pagan cuando... ¿Cómo explicarlo? Cuando los bancos centrales, al imprimir dinero, hacen más pequeña esa deuda. La deuda tiene que ir desapareciendo con el tiempo y hacen más pequeña la deuda con la impresión de dinero, con la inflación. Así, la deuda se paga más fácilmente. Hay varios métodos tramposos para pagar las deudas. Ni siquiera se pagan. Y ya lo hemos visto como en Estados Unidos nunca se ha pagado la deuda totalmente. Y es lo que van a seguir haciendo. Cuando una generación ya esté fallecida, cambiarán el sistema como siempre han hecho, ¿no? Pero el modelo capitalista es así. Sigue creciendo. Por lo que decía, que los bancos centrales acelerarán la expansión monetaria intentando no subir la inflación demasiado, aunque al ser acumulativa los ahorradores seguirán perdiendo dinero en efectivo. Y ese es el ciclo, como dice Ray Dalio. Y algún día China, claro que cambiará el orden mundial. Cambiará porque la gente de Estados Unidos será tan mayor que la gente de China tendrá el poder y la hegemonía de su moneda, ¿no? Y eso pasará cuando nosotros no estemos aquí, porque Europa se estima que la mitad será africana. Y eso pasa porque el sistema capitalista manda el dinero. Que no digo que esté bien ni que mal, simplemente que lo que importa es que alguien pague las deudas, da igual quién sea.